pues. 8 de la mañana con 13 minutos en CNN Chile Radio. Y ampliemos la conversación precisamente de esto, de las primarias, de lo que va dejando. Para eso incorporamos a nuestra mesa a nuestra compañera Mónica Rincón. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por incorporarte post Tolerancia Cero. Sí, hace poquito que nos vimos, Fernando. Estuvieron hace poco juntos. Hace poquito, en tolerancia, que no se piense otra cosa. Oye, yo les propongo, si de inmediato, antes que empecemos a conversar de estas primarias, ¿por qué no revisamos de inmediato? Lo tenemos desde la web. Entiendo lo que ustedes conversaban respecto al presidente de Renovación Nacional, que estuvo ayer con nosotros en Tolerancia Cero, y que efectivamente, en un hecho que no siempre es habitual de abrir las cartas y decir la verdad que, claro, nos gustaría, estamos tal vez después de estas primarias en una posición un poco más expectante respecto a la fuerza electoral del partido movilizada en estas primarias. En comparación con la UDI les fue mejor, hay que decirlo, lo cual no es sorpresa también por los candidatos y lo que se jugaba. Dice y reconoce efectivamente que no tenían en estos momentos Renovación Nacional ningún candidato que pueda competir con Evelyn Matei en eventuales primarias. O sea, pero tampoco como que la proclamó, ¿cierto? Dijo como no nunca tanto, no pidamos tanto. No pidamos tanto, pero que un presidente de partido diga la verdad es que reconozco que no tengo nadie que le pueda competir en estos minutos a Evelyn Matei es un gesto político súper potente y también quita un poquito, descorazona también a los eventuales aspirantes. A los que se miran al espejo se encuentran potenciales ahora, candidatos. también digo yo, puede ser interesante, claro, los que se prueban la banda, Claro. hay algunos que lo hacen desde niño, desde niña, digamos, sí. Y sabemos. Hay de todos los lados políticos. No, pero también puede ser una estrategia, pienso yo, en una segunda lectura inteligente. ¿En qué sentido? En que esta es una carrera larga. Y claro, Evelyn Matei hoy día está súper expectada, pero si retrocediéramos un año atrás, todos damos por firmado que el enfrentamiento iba a ser Jadwe-Lavín. Y ni fue Jadwe ni fue Lavín, digamos. En el proceso anterior, claro. Exacto. Entonces, claro, también puede ser interesante. Apoyemos, que no digan que no somos generosos, que no digan que no la respaldamos. Si ella es, quedamos bien posicionados. Pero a la vez, si se desgasta, podemos tener otra carta. Claro, puede ser estratégico. ¿Por qué no vamos al otro sector político y a lo que pasó entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad? Porque también hubo resultados que fortalecen posiciones. Sí. Ahora, interesante dar un poquito de datos de contexto previo, ¿no? Estamos hablando de 299.000 personas que sufragaron. Los optimistas podrán decir, claro, es más que la vez anterior que votó el 4,37% del padrón habilitado, que es un padrón de 4.884.660 personas. Es cierto, 6,04, 6,17 es más que 4,37, pero estamos hablando en los márgenes, digamos. Sí, pues estamos en pandemia. Además. Claro, estamos hablando de si es ves menos cielo en el -1, en el -2, claro. digamos, cielo no ves. O sea, entonces, pero bueno, ya. Ahora, esto tiene una derivada política y la derivada política es que surge, obviamente, la crítica hacia el gobierno, más que al CERVEL. Me gustaría hacer la diferencia, porque si hay algún organismo que hizo propaganda, fue el CERVEL. Pocaso con los recursos que tiene y todo, pero está bien. Pero el gobierno, hay harta crítica al gobierno respecto de no haber hecho una campaña más robusta. Esa palabra es como que muy de estos días. Está de moda. Sí, cumple. Entonces, bueno, ahí viene una crítica al gobierno que la hacen no solo, ojo, los del frente, sino que lo hace ayer en Tolerancia Cero Lautaro Carmona. Él dice dos cosas. Palo para los partidos en el sentido que la ocupan poco, y no es poco cierto eso. O sea, en general se hizo en 60 comunas las primarias y 2 regiones, Coquimbo y Aysén, lo usan poco los partidos, 27 primarias para Chile Vamos, 47 para el oficialismo. Y, por ejemplo, en el caso de 69 comunas donde no va a la reelección del alcalde, que uno podría decir están partiendo como de cero y más posibilidades de que se ocupe esta herramienta, solo en 19 hubo primarias. De 69 comunas en que no iba a la reelección un alcalde, por lo tanto podía haber más espíritu competitivo, ¿no? Claro. Solo en 19 hubo primarias, estamos hablando entre los dos bloques, ¿no? Entre los dos. Sí. O sea, entonces, algo que pasa en los dos lados. Claro. Y la postura del gobierno, escuchemos una declaración de la ministra vocera de gobierno, precisamente Camila Vallejo, defendiéndose de esta acusación.
siempre hay críticas y frente a eso siempre hay espacio para mejorar en todo proceso electoral. Recordemos que Chile tiene una costumbre democrática de alta participación, de altas elecciones. Entonces, evidentemente, todos los esfuerzos que estamos haciendo con el CERVEL para poder informar y los propios partidos, las candidaturas para informar, siempre pueden reforzarse, ¿no? También por los propios partidos y candidatos que son los que tienen que mover y entusiasmar de acuerdo a sus proyectos y sus opciones a la ciudadanía. Esta elección además primaria evidentemente tiene es distinta a una elección plebiscitaria, ¿no? Una elección presidencial, una elección parlamentaria, porque son primero con voto obligatorio, porque evidentemente involucra un universo mayor de personas, pero sobre todas las cosas porque las primarias dependen principalmente de decisiones de los partidos. Bueno, hay que decir que a este gobierno le han tocado procesos electorales cada año, digamos, de su gobierno, y que el primer año con el plebiscito del apruebo y el rechazo se los culpó de hacer demasiada promoción. Sí. En el segundo, en el de la favor y en contra, muy poca promoción, y ahora como que siempre hay una acusación ahora, en ese sentido. Claro, lo que pasa es que en ese caso también estaban ligadas la poca o mucha promoción a el hecho de que en la primera ocasión era vinculante y ellos estaban jugados por ese proyecto. Entonces, claro, explícito, claro. Hay una diferencia ahí y en el segundo proceso estaban en contra del proyecto de nueva constitución, por lo tanto, por ahí venía la crítica también. Haces tanta campaña como si apoyas o no el proceso. En estas otras son elecciones neutras en el sentido de que yo creo que... Ni ganan ni pierden. No, hay una buena... Ni ganan ni pierden, pero va a venir esta crítica. Me asombra que no le hayan puesto más pino a la campaña. Creo que la vocera es una vocera hábil, eso es evidente, y tiene un punto en el sentido que efectivamente estas elecciones son en general menos convocantes, digámoslo, no solo por el día de lluvia, si podríamos estar en Aruba y te aseguro que tampoco es que hubiéramos tenido el 30% del padrón votando. No, porque hay que la tira a votar, uno se va a la playa. Porque, para empezar, porque salvo en casos como lo Barnechea, en que sabemos que lo que se estaba eligiendo ayer era el alcalde. O sea, claro. A ver, no digamos que va a ser Yolanda Sultana si yo te digo que va a ser Felipe Alessandri alcalde de Lo Barnechea, o sea, es obvio. Entonces, salvo en ese caso, y por eso se moviliza tanto, no solo porque hubo mucho encono entre los postulantes, sino porque se sabe que se está eligiendo al futuro alcalde. Pero en el otro caso, solo el 20% de quienes ganan una primaria, esa es la historia que nos dice respecto de cargos de elección popular, es después electo en ese cargo. Entonces, solo el 20% de los que ganan una primaria se convierte en alcalde. Eso hizo hasta ahora, todo puede cambiar, digamos, pero eso es lo que dice la historia electoral. Yo fíjate que... Sí, entonces, te digo, no estás... Para empezar, en el caso de los gobernadores había 2 solo porque hay además segunda vuelta, entonces menos predictibilidad. Y en los otros casos porque estás recién en el comienzo del camino. Una primaria, no estamos hablando de una primaria presidencial en que se les va la vida a los ciudadanos y por lo tanto son elecciones poco convocantes, sí, entonces ahí tiene un punto la vocera, pero no tiene un punto para empezar en colgarse del CERVEL como que esa fuera campaña del gobierno. No es campaña del gobierno la campaña del CERVEL, y yo sí creo que hubo poca propaganda. Tú le preguntabas a la gente y no sabía que había. Sí, pero es que, a ver, yo ahí tengo una posición probablemente muy distinta. Vieja escuela, Fernando. Sí, claro, vieja escuela. Yo sé lo que es perder una democracia y sé lo que cuesta ganarla. Y a mí me da la impresión que es cierto. Yo no disminuyo la responsabilidad que tienen los gobiernos de promocionar las elecciones, pero tengo la impresión de que un país cuyos ciudadanos no se sienten obligados, a no ser de que los interpelen o les avisen o les llamen o les manden un WhatsApp para decirles dónde tienen que ir o todo lo que tienen que hacer a la hora de las elecciones, es una democracia que está debilitada, profundamente debilitada por la propia inacción de las personas que después más piden que haya democracia cuando se pierde. Hagamos una pasada, ¿les parece? Por los resultados y lo que preguntaba Carola. A ver, obviamente que la UDI pierde frente a Renovación Nacional, que gana en Puente Alto, gana en Lo Barnechea, o sea, se queda sin el bastión de las comunas más caladas, salvo Providencia, que no es tan calada, o sea, es más probable que gane Belolio, pero... Es más pivote, claro, pero no es lo mismo que Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, claro. O sea, obvio. En Peñalolén gana Revolución Democrática frente a la DC y a Leitao, que tampoco fue tan loca la apuesta a Leitao, porque el candidato Leitao saca 33% y la de la DC 17%. Si se hubieran unido, la verdad es que podrían haber estado bien cerca de hacerle collera al candidato que ganó. En Valparaíso gana Convergencia Social, dentro
dentro del bloque, estoy diciendo, dentro del bloque oficialista, y en Providencia también. No es un gran triunfo para celebrar el de Providencia porque es más incierto frente a Belolio con la UDI y Chile Vamos Atrás. Así es, porque es el heredero de Evelyn Matei, que ha sido una alcaldesa bien valorada. Ahora, otra cosa importante, el Partido Comunista está contento, entre otras cosas, porque posicionó a Nicolás Hurtado en la Florida. La Florida, una comuna donde Camila Vallejo, la vocera, fue diputada, era importante, es una comuna muy poblada, la disputa va a ser interesante además con ahí también el heredero, exacto, que es el heredero de Carter, que es una figura además presidencial, lo sigue siendo y más fortalecido. La DC festejó en La Granja a lo menos. ¿Por qué era importante La Granja? Porque además ahí había un candidato apoyado por Michelle Bachelet. PPD, 10 comunas ganadas, el Partido Socialista, 12 comunas ganadas. Entonces, en cuanto al número de comunas, lo que preguntaba Carola, claro, el socialismo democrático podría decir, tenemos más comunas, pero lo simbólico de lo que lograron el Partido Comunista y el Frente Amplio, lugares claves de alta población, capitales regionales, por ejemplo, Talca, Antofagasta en el caso del PC, Valparaíso, Convergencia Social, Peñalolén, Rancagua, Antofagasta, como les decía, La Florida, Providencia, son lugares importantes en ese sentido. Y son en el buenas otro noticias, perdona la interrupción, Mónica, para el oficialismo. Y porque el socialismo democrático también hace lo suyo, pero el Frente Amplio o Apruebo Dignidad, que en un momento se vio tan golpeado por el caso convenios, en fin, y las críticas al propio gobierno del presidente Boric, saca buenos resultados. Y podríamos hablar brevemente de lo que pasa en Valparaíso. Tú entrevistaste ayer a Carla Meyer, ¿cierto? Sí, conversamos. Que es la candidata de Jorge Charp, que está, como sabemos, alejado del gobierno y del Frente Amplio, va por fuera. Y Camila Nieto, que es la candidata de Convergencia Social, en pacto con el socialismo democrático, gana la primaria. Ayer le gana a Boris Kuleva, que tenía el apoyo del Partido Socialista. Entonces, esa competencia... Va a estar interesantísima. Esa va a estar interesante. Va a estar súper interesante porque uno no puede prever, además, en una primaria, si los votos de los otros, los que no votaron porque gana, se suman a ese proyecto que debiera ser lo lógico, pero no necesariamente, no son traspasables automáticamente. Entonces, es interesante porque aquí hay un enfrentamiento entre el Frente Amplio y el proyecto de la izquierda, más a la izquierda, de esta izquierda ciudadana de Jorge Charp. Y ella fue bien hábil, entre otras cosas, porque decía, mira, la verdad es que, yo le decía, usted fue electa en una asamblea de 900 vecinos, mal que mal, la de Convergencia Social, 3.500 votos ella, en una primaria de 10.000, no será más representativo eso. Y ella decía, pero la baja participación también está asociada a la desconexión de todos estos partidos tradicionales con la ciudadanía. Ella puso sola el tema del caso convenios, Carola Fernando, o sea, y criticó, dijo que le daba pudor e indignación. Y ella habló también... se desmarcó del gobierno, pero buses de alojamiento. O sea, de inmediato. Y escuchemos además qué dijo sobre el gobierno del presidente Gabriel Boric. Hay que creer más en la primaria como un instrumento democrático y hay que jugarse por ella como institucionalidad. Y de veras la institucionalidad del Estado de Chile, hacer promoción, acercar información. Había mucha gente que no sabía que existían las primarias, otros sabían que habían, pensaban que en todas las comunas. Bueno, hay que ayudar, digamos, a que la gente participe. ¿Falta información de parte del gobierno? Es que yo creo que, si falta del gobierno, lo asumo, faltó información, esa es la primera cosa. Pero pienso, un poquito más agresiva, ¿no? Que eso era ser resorte del servicio electoral, para que sea transversal, para que no haya por medio que las fuerzas de gobierno están más privilegiadas con la promoción. ¿Cómo evalúa el gobierno del presidente Gabriel Boric? ¿Mejor o peor de lo que usted esperaba? Yo creo que ha sido peor de lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque creo que ha faltado un ímpetu en poder colocar acciones claras en temas de la vida cotidiana de las personas. Yo creo que falta un poco de osadía y de conexión con el diario vivir de las personas y cómo la institución se pone a disposición. Creo que hay temas como el CAE, creo que hay temas como las pensiones que no se ha logrado avanzar más de lo que se podría haber logrado. Por ejemplo, el caso de las fundaciones, creo que son situaciones que uno hubiese esperado que no ocurrieran. ¿A usted qué le provocaron el caso convenio? Me dio pudor, me dio indignación. Ya, ahí va a estar la diferencia entre ambas candidatas. Sí, y además que, ojo, también tiene aspiraciones senatoriales, que lo dijo en Tolerancia Cero hace un tiempo Jorge Charp, y presidenciales también, no seamos ingenuos, no sé para cuándo, pero ahí está. Si quieren, ¿nos vamos al otro lado? Ya. Para ir cerrando. Para ir cerrando, en Chile Vamos, 8 comunas de las 20 se las adjudica Renovación Nacional. Ellos dicen que 9, porque hay independientes que lo cuentan como propio, pero ya, 8 o 9, no sé, en fin.
con Lo Barnechea y Puente Alto como los triunfos más simbólicos. Tiene un 20% el total de la votación. La UDI se queda con 7 comunas, 15% de la votación. La Florida sí es cierto, pero ahí tenemos en la Florida, también hay que decirlo, que es una comuna donde la inscribieron como propia, pero bueno, ahí está Carter y en fin, ya, ahí está. Independencia, hay que mirarlo. Miremos Independencia en el futuro, porque ahí hay un candidato que ganó de la UDI, fue apoyado por Manuel José Osandón. Eso ahí está ahí vamos a ver si lo pasan o no al Tribunal de Disciplina. Pero es un candidato que es interesante, es una comuna bien emblemática. Evópolis se queda solo con 2, con el 4%, y los independientes también que hicieron lo suyo. Este es un primer golpe de fuerza de alguna manera en Chile Vamos para las negociaciones, porque se fortalece RN, no tiene candidata o candidato presidencial, pero vamos a ver cómo se golpea la mesa. Ayer nos dijo, ¿te acuerdas, Fernando, en Tolerancia Cero? Rodrigo Galilea nos dijo algo que, bueno, nosotros tenemos como mejor derecho en Valparaíso. Entonces le preguntamos, bueno, entonces en la región metropolitana no sería al revés, digamos, si hacemos el arqueo de candidatos, de diputados, de senadores. Bueno, sí. O sea, como que a Rosa Oyarza la dejó caer a la ex Seremi, encuentro yo. Sí, claro. Frente a Isabel Pla, entonces como que está medio cantado, encuentro eso. Chile Vamos, en una primera cerrada de negociaciones fueron 200, le quedan 145, se supone que ahora van en 300. En cambio, en el oficialismo ya tienen 337 y un poquito más ahora zanjada. O sea, hay todavía que ver el peso que tiene estas primarias, que hacen además con republicanos. Eso va a ser algo muy interesante, por ejemplo, en Recoleta, pero se vienen días intensos en Chile Vamos. Oye, a propósito de eso, un dato, supongo que no vamos a ser infidentes si contamos que la alcaldesa Matei de aquí se iba a un desayuno en su casa con todos los líderes de Chile Vamos para hacer el análisis de las primarias. O sea, es clarísimo que ella es la líder de todo lo que viene para adelante, y se empiezan a despejar cosas después de la primaria. Buen punto, porque cómo se zanje también esta negociación en el equilibrio de los partidos importantes. Pero yo creo que no hay que minimizar la importancia que eventualmente pueda tener en esta situación la presencia de José Antonio Kast de Republicanos, porque tiene y ha tenido y ha crecido su arraigo. Cero minimizarlo, y tanto que están dispuestos a competir en todas las gobernaciones con todas. Chile Vamos. Y hoy día vamos a estar en CNN Prime con el presidente de Republicanos. Ah, con Arturo Esquella. Exactamente. Excelente. Así que ahí vamos a... Oye, y tú preguntabas si estaba molesto Lautaro Carmona. Yo creo que sí estaba molesto. Con lo de Venezuela, especialmente con la de Jadwe. Sí, con ambas. Con ambas. No son temas cómodos, porque además entra en pugna no solo con lo que les dijo aquí el presidente de la República, sino lo que dijo cuando era candidato y lo fuerte que ha sido, lo crítico que ha sido con el tema de Venezuela. Esa frase. Sí. Mónica, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. De nada, esperamos tenerte de vuelta luego. O puede ser también de forma... Puede ser que... de forma virtual. Puede ser de forma virtual, puede ser por Zoom, de todas maneras. Por Zoom también. Sin duda.